Ya estamos de vuelta con ustedes. Pasamos de inmediato a nuestro espacio, la entrevista aquí en Antofagasta Televisión, hoy para hablar de esta nueva propuesta de constitución, la que deberemos votar obligatoriamente este próximo domingo 17 de diciembre. Para ello nos acompaña aquí en nuestros estudios Alfredo Loyola, abogado y profesor de Derecho de la Universidad Católica del Norte, Derecho Constitucional. Derecho constitucional, efectivamente. Alfredo, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido aquí a Antofagasta Televisión. El gusto es mío. Este martes se entregó la propuesta al presidente Boric, ya de ahí entonces parte, ya estamos en pleno periodo de visibilizar, de presentarlos en la sociedad esta nueva propuesta de constitución y también las campañas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de esta nueva propuesta, la que debemos votar este domingo 17 de diciembre, frente a la que tenemos vigente? Aquí, para hablar de diferencia, el punto de entrada está en qué modelo de Estado al final nos va a definir ya de aquí en adelante. La Constitución vigente nos rige, ya en razón de lo que dispone el artículo 19, número 21, inciso segundo, Claro. el modelo de Estado subsidiario. ¿En qué consiste? Ya, para que lo vea, lo conozca el televidente. Sí. El Estado subsidiario consiste en que al final las reglas del juego ya se dejan en este caso al mercado Ya. y solamente el Estado interviene en las decisiones que toma en este caso el mercado solamente cuando una ley de quórum calificado lo autoriza. Perfecto. Por así decirlo, las reglas del libre mercado y que en esto ciertos sectores tal vez de izquierda, de centro izquierda, han señalado como el modelo neoliberal, como al final la definición de lo que es el modelo liberal que nos rige. Y ahora, en este nuevo proyecto, en esta nueva propuesta constitucional, se define en este caso el Estado como un Estado social y democrático. ¿Ya? ¿En qué consiste este Estado Sí, social? En el cual, en este Estado, se pretende, en este caso, que el Estado tenga un rol más activo. ¿En Ya. qué consiste? De que el Estado va a participar buscando maximizar, en este caso, los derechos de las personas, sobre todo lo que respecta a derechos sociales. Aquí hay dos propuestas. La propuesta que comienza ahora a visibilizarse, te decía, a presentarse en sociedad, versus la propuesta rechazada la vez anterior. Hay eventualmente varias diferencias, ¿ya? Hay una que está, la del año pasado, armada principalmente por la izquierda y hoy está casi formulada en su totalidad por la derecha, ¿ya? Dos miradas muy distintas. ¿En qué tenemos que poner cuidado en esto? ¿En qué tenemos que poner atención a estas dos propuestas? Esta es una pregunta bastante interesante. ¿Por qué? Porque una de las principales críticas que de hecho en su momento la derecha hizo respecto al fracasado primer proyecto constitucional fue precisamente que tenía este proyecto un carácter, por así decirlo, partisano o identitario. Correcto. Y además de eso, era una constitución de índole maximalista, ¿ya? Que tenía muchos articulados y al final se buscaba algo más que señalara principios, ya ciertas ideas, valores y principios, más que un nuevo código más. Claro. Sin embargo, en este nuevo proyecto constitucional hemos visto lo mismo. Por así decirlo, si bien yo rescato ya el trabajo que hizo la comisión de expertos, Claro. las definiciones, por así decirlo, que le dan esa identidad, en este caso esta propuesta constitucional, la dieron precisamente los consejeros constitucionales que en predominancia fueron del Partido Republicano, quienes, por así decirlo, pusieron su sello tal vez de una índole más conservador en lo que se respecta a este proyecto constitucional, ¿ya? Y por otro lado, este proyecto constitucional también es bastante extenso. Si nos ponemos a analizar, si bien son menos artículos, los artículos son mucho más extensos que los anteriores, porque por otra parte, lo que respecta a los órganos del Estado, entiéndanse el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los distintos organismos, se detallan más órganos fiscalizadores, se crean nuevos órganos con el objetivo de fiscalizar y eso le otorga un cuerpo, por así decirlo, más robusto a esta Constitución. En esta nueva Constitución conversaba precisamente con un consejero constitucional, con el profesor José Antonio González, y me decía que esta nueva propuesta a ver, no se le va a poder hacer cambios más adelante. ¿Es así? No, no es tan así. Ya. No, sí, al final, en lo que respecta a las constituciones, siempre tienen regla en este caso para reformas constitucionales.
Bueno, la del 1980 se le han hecho varias reformas. Hoy se puede La hablar más inclu- importante es la del año 2005. Claro. Por algo es que la constitución vigente se le dice la constitución de Pinochet y Lagos. Y Lagos, Porque claro. estamos hablando de que hubo una reforma tan significativa, ¿ya? Que al final el apellido es un apellido compuesto, ¿cierto? Claro. Pinochet-Lagos, la constitución vigente. 182 páginas tenemos entendido. Las personas de a pie, como yo, que poco entendemos de esto, no vamos a tener, yo diría que el tiempo y aquí va una diferencia entre la información y el conocimiento. Hay mucha información, pero yo no tengo el conocimiento para poder descifrar la información que está ahí. ¿En qué o cuál es la sugerencia que nos das tú, como abogado constitucionalista, para las personas que poco o nada entendemos de esto para poder descifrar, para poder entender esta propuesta y así decidir si votamos a favor o votamos en contra? Yo lo que le diría al televidente en este caso es de que la decisión ya para el 17 de diciembre la tienen que hacer en razón de sus convicciones valóricas, sus convicciones morales y del Chile que ellos quieren. ¿En qué sentido? De que si bien el objetivo que se tiene es que buscar en este caso la casa de todos, ¿cierto? En este, Claro. en este cuerpo legal, en esta constitución, cada proyecto, tanto el proyecto que fracasó como este proyecto que se está ofreciendo, tienen su identidad. Ya. Entonces, en razón de, de las convicciones de cada persona, ¿verdad? Deben definir si están de acuerdo o no. ¿Qué es lo que puedo decir respecto a esta actual propuesta constitucional? Esta actual propuesta constitucional tiene, si bien, principios más conservadores. Y como te mencionaba, que fueron añadiduras en este caso de las enmiendas que propuso en su momento el Partido Republicano. Claro. Por ejemplo, lo que respecta al derecho fundamental del derecho a la vida, donde en este caso se modifica esta protección del niño, del que está por nacer, que está en la Constitución vigente, Claro. por del niño quien está por nacer. Cambia el qué por el quién. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuándo utilizamos nosotros el pronombre quién? Lo hacemos referencia precisamente a persona, ¿cierto? Claro. ¿Ya? Entonces estamos hablando de que hay un alcance diferente respecto a la protección. Y por otra parte, eso genera aquí, y es la gran discusión que se ha dado en estas materias problemáticas respecto a la ley de abortos causales. Claro. ¿Echa por tierra la ley? No, eso al menos lo que no dijeron que no iba a ser así. Ya. Y que en este caso la ley seguiría vigente, pero el hecho de que aparezca Claro. este pronombre del quién va a generar algún Porque es problema ambiguo. de índole constitucional. Claro, es ambiguo. Y en el momento quizás de poder hacer efectiva la ley, vamos a tener una constitución que está sobre la ley, ¿ya? Es la Carta Magna, y ahí hay un tema de interpretación. Eso en un primer caso. Y en un segundo caso, lo que había en su momento propuesto la Comisión de Expertos en el anteproyecto respecto Sí. a los derechos a huelga, con las enmiendas se disminuyó en ese caso. Entonces, ya con menos atribuciones en el derecho a huelga y con una mayor, en este caso, por así decirlo, una visión más conservadora en lo que respecta al derecho a la vida, ya se está definiendo cuál es la orientación y la identidad que tiene en este caso esta propuesta constitucional. ¿Poco se hizo caso a las propuestas de los expertos? Porque me dio la impresión que se cambiaron casi muchas cosas que los expertos habían propuesto. La verdad es que no es tan así. Ya. No es tan así. O sea, yo creo que si nosotros analizamos, uno se queda claramente con las enmiendas polémicas, por así Claro, decirlo, sí. pero sí se hicieron cargo de lo que determinaba la Comisión de Expertos. La Comisión de Expertos hizo un trabajo bastante sólido, considerando el poco tiempo que tuvieron de trabajo. Debemos considerar de que en menos de un año tuvieron que hacer un trabajo exhaustivo los expertos y un trabajo considerable considerando de que eran expertos que representaban a los distintos sectores políticos de nuestro país. Entonces, en ese sentido es valorable. ¿Ya? Pero claro, nosotros nos quedamos con las grandes discusiones, por ejemplo, el asunto de la exención tributaria respecto a la primera vivienda, ¿ya? Que al final, si lo analizamos, ¿a quién termina beneficiando? Si las personas, en este caso, las personas de clase media o personas de precariedad, están exentas, en este caso, de ese pago tributario. ¿Ya? Favorece claramente a las personas de clase alta. Claro. Entonces, eso por poner un ejemplo. Y como el otro ejemplo, también la objeción de conciencia, ¿ya? En este caso personal e institucional. El tema de la paridad transitoria, ¿por qué nos gusta eso? Claro, es que eso obviamente genera diferencias en un sector, por así decirlo.
¿ya? Porque por otra parte, en otro sector siempre ha sido una bandera de lucha buscar la paridad en el acceso a cargos públicos, en la paridad, por ejemplo, para postular, en este caso, a elecciones populares. ¿Ya? Claro. Pero sí, eso podríamos decir que eso, la problemática de la paridad es una problemática solamente tal vez para un sector político. Frente a lo que viene, si se llega a aprobar, si gana el a favor, ¿cuándo entra en vigencia esta nueva Constitución? ¿Inmediatamente? O sea, en esto, claro, esto tiene que pasar por... la vigencia está determinada en este caso, ¿ya? Ya empieza a correr en este caso, en la fecha determinada en este caso, en lo que fue la definición en este caso que se señaló respecto al proceso constitucional, Claro. ya se estableció en este caso una fecha. ¿Ya? Yo creo que la pregunta aquí va tal vez en qué pasa si se rechaza, porque esa ha sido la gran discusión. Contra, claro. ¿Qué pasa si se rechaza? Seguimos con la Pinochet Lago. Claro, o sea, queda con esa constitución. Ya. Y de hecho, si nosotros escuchamos, por ejemplo, a nuestro presidente, ya nuestro presidente dice, nosotros no estamos en condiciones. ¿Ya? Y los partidos políticos también lo están señalando, de que no están en condiciones ahora, como hay una fase de desgaste tanto de que ha sido un proceso costoso. Correcto. ¿Ya? Ha habido un desgaste y tal vez esto queda, por así decirlo, en stand-by. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos, por ejemplo, al alcalde de Recoleta, al señor Jadwe, que él dice que no vamos a descansar hasta buscar una constitución que satisfaga el interés del pueblo y no podemos desatender al pueblo. Entonces, por así decirlo, no es que todos los partidos políticos ya estén de acuerdo en que con esto se decide ya de aquí hasta en adelante, sino que hay ciertos sectores, como por ejemplo el Partido Comunista, que van a buscar un tercer intento ya para buscar una constitución que siga la línea y el horizonte que los ha definido a ellos como partido político. Pero en estricto rigor, la primera propuesta del año pasado había algo más de satisfacer, bien digo, a este sector y fue rechazada. Hoy tenemos una propuesta que es contraria a esa, ¿ya? Es muy distinta, y la mayoría en las encuestas aparece que será rechazada, será votada en contra. ¿Qué debiera pasar ahora? O sea, a ver, viene el periodo, estamos precisamente, desde ayer partimos en el periodo de campaña. Aún no tenemos campañas en la calle, ¿ah? Pero van a aparecer las campañas. A tu parecer, ¿crees tú que podría aumentar la cantidad de personas que voten a favor este día domingo 17? Yo creo que sí. Ya. Yo creo que sí. Lo que pasa es que ahora lo que dicen las encuestas no es muy esclarecedor. ¿Por qué? Porque hay desconocimiento. Claro, no estaba el texto. Porque hoy está el texto. Si analizamos lo que fue el primer proceso constituyente, era muy abierto, nosotros conocíamos los constituyentes, sabíamos en cierta forma, había mayor publicidad. En cambio, en este segundo proceso constituyente ha sido, por así decirlo, más discreto. Sí. Si bien esto se transparenta públicamente en el canal del Senado, ha habido menos difusión. Entonces, por una parte hay un desconocimiento de la ciudadanía y por otra parte también hay un desgano y por así decirlo, un descontento con la clase política que aún subsiste y que eso se traspasa a lo que es este proceso constituyente. Hay una desconfianza ciudadana. Claro, si bien es cierto, ha sido como mucho más, tú lo decías, mucho más austero, más callado. Se vio ayer en la ceremonia, ¿eh? Muy distinta a la ceremonia de la vez anterior, donde había mucho, ¿ya? Y ayer fue un par de discursos y listo. Nosotros conocíamos los constituyentes del Claro. primer proceso. Conocíamos al señor Stingo, al señor Baradita, a la señora Marinovich. Claro. Ahora los constituyentes tal vez gozan de menos, no sé si glamour, pero o no gozan, por así decirlo, de esa Claro. publicidad que Sí. tenían los anteriores. Pero además de eso, también va en el asunto de que yo creo que la ciudadanía, cuando aparezcan en este caso los spots publicitarios, va a haber tal vez ahí ya un conocimiento y en este caso el televidente va a poder en este caso saber al final de qué se trata este texto y va a tomar las decisiones respectivas en razón, como te mencionaba, respecto a sus convicciones morales y su visión respecto al Chile que quieren tener. ¿Esta nueva propuesta resolverá los problemas actuales de la sociedad, de las personas, por ejemplo, las pensiones? ¿Hay algo ahí? Esa pregunta. Es que el tema es de que no se ven, sinceramente yo no veo grande innovación, Ya. gran innovación en materia de salud, en materia de educación, de lo que se entiende como derecho a educación, libertad de enseñanza. Y el respecto al asunto de las pensiones,
se señala que ahora uno es propietario, en este caso, de las pensiones. Claro. ¿Ya? Por ejemplo. Pero ya no estamos hablando de esta gran reforma previsional. Eso no lo vamos a ver en este proyecto de constitución. Este proyecto de constitución, su fuerte está sobre todo en un asunto que ha sido el gran asunto contingente este año, que es el tema de la seguridad. ¿Ya? El asunto de seguridad en esta constitución vamos a ver de que existe efectivamente un detalle importante en esa materia. Por ejemplo, se refiere a combatir el crimen organizado. Claro. Se le otorga, en este caso, facultades, en este caso, se da un detalle importante a lo que son las fuerzas de orden y seguridad, sobre todo lo que respecta a dotarles de inteligencia. Eso en un aspecto. Y yo creo que un punto importante que se rescata del primer proceso constituyente es de que se le otorga un capítulo especial al medio ambiente, a la protección del medio ambiente. Eso es esencial. Considerando la realidad que tenemos del cambio climático, es imprescindible de que se le otorgue un capítulo exclusivo a materia medioambiental. Entonces, en ese sentido, yo creo que los puntos positivos que tuvo la comisión de expertos fue, en lo que respecta a la constitución vigente, mantener lo bueno, por así decirlo, ¿ya? Y del primer proceso constituyente sacar ciertos aspectos que fueron sumamente provechosos. Por ejemplo, en materia de derechos fundamentales, el derecho a la vivienda adecuada, protección al consumidor también. ¿Ya? También que haya un derecho específico ahora, un derecho fundamental específico lo que respecta a la propiedad de las aguas. Son temas que, considerando la realidad que tenemos en nuestro país, son sumamente importantes que se consagren como derechos fundamentales. En ese sentido, creo que hubo un muy buen trabajo en esa materia. Perfecto. ¿Ya? Tú, como profesor de Derecho Constitucional, ¿existe otro texto de otro país tan largo como este? Podríamos nosotros analizar tal vez la Constitución boliviana. ¿Sí? ¿Ya? ¿Son la tan brasileña. extensas como esta? Son a ese nivel. Ya. ¿Ya? Yo, al menos, si me preguntas a mí, ya hubiera preferido una constitución más minimalista, que solamente se refiera a los grandes principios y que deje esto a las leyes especiales, lo que respecta a tramitaciones o temas más específicos, como la constitución alemana, por ejemplo, Ya. en este caso. Te lo comentaba porque hay algunos expertos, colegas tuyos, que hablan de que mientras más largo es el texto, es más malo. ¿Ya? O sea, es más fácil o es más propenso a hacerle modificaciones. No necesariamente, lo que pasa es que, claro, si nosotros nos ponemos, en este caso, le damos mucho resquicio, le ponemos mucho articulado, obviamente cada articulado al final nos reñimos al tenor literal, Claro. vamos a encontrarle la falla y va a generar un sinfín de problemas. Si es aprobado, si se vota a favor, hay que generar muchas leyes para que se haga vigente la Constitución. Efectivamente. Sí. Entonces, por lo tanto, eso implica que no lo vamos a tener en forma efectiva de inmediato. Va a tener que generarse estas leyes. Para llevar a cabo lo que disponga en este caso el proyecto constituyente, efectivamente ya tendrán que llevarse a cabo en este caso mediante leyes especiales. Por ejemplo, en materia del procedimiento migratorio, ya que también es algo que se regula fuertemente en este proyecto constituyente, en algunas materias de lo que respecta a la tramitación de la expulsión o estos procedimientos, dice, esto estará regido por las leyes especiales, ¿cierto? Claro. Entonces, todo lo que respecta a esas materias tendrán que las leyes especiales cumplir con su labor. Queremos agradecerte, Alfredo, estos minutos, ir clarificando de a poco este nuevo texto, si bien es complicado, ¿ya? Vamos a tener que recurrir, yo creo que no a leerlo completo. Yo me imagino que próximamente, y va a ser trabajo de ustedes los expertos, de poder ir sacando insumos, ¿ya? de este texto, insumos para poder ir entendiéndolo en relación, quizás haciendo la comparación con el texto vigente versus el texto que debemos votar, ¿ya? Así que vamos a tener que estar atentos a eso. El descubrimiento. Ahora nosotros vamos a empezar a descubrir lo que es este nuevo proyecto constituyente. Claro, ya que ahora ya está el texto ya propuesto, definitivo, y se está presentando en sociedad. Claro. Muchas gracias. Alfredo Loyola, abogado y profesor de Derecho Constitucional, nos acompañó en esta entrevista, dando los primeros pies para ir desenredando esta madeja de la nueva propuesta constitucional que deberemos votar obligatoriamente este próximo domingo 17 de diciembre. Siga junto a nosotros.